El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como todas las mañanas de domingo, aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. En esta oportunidad tenemos a la profesora y escritora y poeta Ida Valencia Ortiz. Vamos a hablar de algunos de sus libros, pero especialmente de un libro que acaba de lanzar que se llama Manuscrito hallado en un dildo. Un libro bastante instigante, ya lo verán ustedes hablando con ella. Y por supuesto de toda la experiencia que tiene Ida como profesora universitaria y como una mujer que está muy al tanto de las nuevas tendencias de las tecnologías en la educación. Ella es doctora en pensamiento complejo, es una gran conocedora de Edgar Morin. Por lo tanto, con Ida es una delicia poder hablar de estos asuntos, sobre todo cuando tenemos algunas distancias generacionales, diciéndoles que Ida hace parte de las estudiantes brillantes que ha tenido la Escuela de Estudios Literarios en los últimos 25 años. Bienvenida a nuestro programa. Buenos días, estimada comunidad oyente de La Palabra en Radio. Es para mí un honor estar aquí de nuevo con el profesor Darío Henao, mi maestro. Pues fascinada de poder hablar de mis obras, de mi reciente publicación, que fue una apuesta muy interesante a la que aceptó Pixial Pygmalion, pues una editorial internacional. Digamos que allí ya se dio ese salto también al otro continente para que conozcan esta nueva literatura producida en Cali. Bueno, es muy sugestiva, digamos, la estrategia, el mecanismo como está construida la trama de esta novela. Es uno de los grandes estudiosos de la sexualidad humana, Havelock Ellis. Sí. La protagonista escribe unas cartas y a través de ello vamos entrando en ese mundo de lo que tú llamas la sexualis de esta mujer, y una cosa muy interesante que es la sexualidad de una mujer. Para que nos cuentes en qué consistió todo este proceso de construcción de esta trama tan interesante y tan actual. La idea aparte, siempre he tenido inquietud por escribir sobre temas eróticos, siempre he tenido inquietud por asumir, digamos, esa narración de la sexualidad de las mujeres que siempre ha sido tan parametrada, tan censurada, tan normada, y pues precisamente lograr hallar esa dinámica de que la protagonista se hiciese una paciente como un objeto de estudio para el doctor Havelock Ellis, pues me parece que fue una estrategia que funciona muy bien en la novela, porque ella allí constantemente está narrando de una manera confesional y cotidiana, esa es su psicoterapia, todo lo que pasa por su mente, y pues en su mente pasan una cantidad de saltos cuánticos y temporales que le dan como esa mirada ciencia ficcional a la novela. Es muy interesante porque es una narrativa, dijéramos, introspectiva, pero no en la manera clásica de la primera persona, sino de estas realidades que tú llamas digitales y que permiten que esta mujer pueda adentrarse en su psiquis y todo lo que produce, pero hay una interacción muy grande con las tecnologías de la información permanentemente. Hay una serie de elementos que no se pueden, dijéramos, quitar de la comprensión del texto, porque hay un entrelazamiento con todo eso, y el cine, la música, la narrativa, el arte gráfico, los discursos médicos y tecnológicos, es bien compleja. Realmente para un lector, aún con cierta cultura, hay que prestar mucha atención. Es un poco el tipo de lector que tú exiges, es una lectura exigente. Sí, de hecho, por eso decidí hacer como esa mezcla transtemporal entre que sea una mujer que está confinada de siglos pasados, y que quien se encuentre el manuscrito en ese dildo dejado en una playa como tanto residuo sólido sea una cyborg que está buscando desprogramarse y escaparse
de un apocalipsis cyborg que hay. Entonces la cyborg encuentra este manuscrito y pues allí se inicia como todo ese juego identitario también, que dice, bueno, ¿qué significa ser mujer a través de todos estos siglos? ¿Qué significa ser mujer en la era hipertecnológica? Es una cyborg mujer, digámoslo así. ¿Qué significa que ella, aunque esté biomecanizada, también va a ser víctima y va a ser como presa de toda una hondonada homogenizadora como del hipercapitalismo salvaje, digámoslo así? Ya no se tiene pues nada en cuenta la sensibilidad, digamos que es también muy heredera en términos de cine pues de Ghost in the Shell, obviamente, que es cuando nos damos cuenta que una androide, en este caso o cybotizada, empieza a tener sentimientos y empieza a caer en la cuenta de sus sentimientos y de su diferencia con los seres humanos, y caer en la cuenta de por qué también tiene derecho a sentir. Claro, la novela exige como un lector modelo, digámoslo así para utilizar ese término, o alguien que esté interesado en hacer muchas búsquedas. Claro, es una novela inquietante y que te descoloca. Digamos que es un poco también el objetivo de la novela. Pero muy interesante ese viaje. Y hay una cosa que tú planteas ahí, y es, hurgando en todo ese universo psíquico de esta mujer, tú hablas de que hay un proceso de autoeco-organización. Para que le contemos a nuestros oyentes de qué se trata. La autoecoorganización es un concepto que obviamente tomó del maestro Edgar Morin, que pues estamos celebrando sus 104 años de vida, súper lúcido todavía. Como en sus primeros ensayos que se lanzan ya en teoría de la complejidad, él propone que el sujeto, todos nosotros seres humanos, sujetos, debemos propender por un proceso de autoecoorganización. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente uno en su subjetividad, en su individualidad, en su intimidad, sabe cuáles son las situaciones, los procesos, las dinámicas que te hacen ser esa automirada y obviamente esa ecoorganización, porque estamos como en pro precisamente como de preservar la vida. O sea, si alguien no está autoecoorganizado, es que hay siempre una persona violenta, guerrerista, competitiva. Si pensamos en sujetos autoecoorganizados, y pues yo esto lo doy de leer muchísimo y lo promuevo en mis dinámicas también como docente, estamos hablando de sujetos que están conscientes como de su lugar en el planeta y que asimismo se mueven de manera complementaria con las demás personas, como la complementariedad en lugar de la competitividad, que creo que es lo que también engendra mucho ese pensamiento de guerra y de como aniquilar al otro en lugar de complementarse con los diferentes. Bueno, de todas maneras, de los lectores que estoy bien descolocado frente a tu texto por lo exigente que es en muchos sentidos, quiero preguntarte por qué escogiste a un gran estudioso de la sexualidad humana como Havelock Ellis y qué sentido tiene, por qué en tu propuesta narrativa está él como el personaje al cual le escribe las cartas la protagonista. Cuando escogí a Havelock, a mí me inquietó muchísimo cuando conocí la historia de ese psicoterapeuta, así como cuando conocí la historia de von Krafft-Ebing, que también es alguien que organiza todas las psicopatologías sexuales. Me sorprendió muchísimo que ellos ingresaron a todo este mundo de la psicopatología, de organizar los sexuales, estudiando a las mujeres. No buscan primero a los hombres, sino a las mujeres, porque, digámoslo así, como que están descolocados o sorprendidos o no soportan todos los trances, ataques o delirios histéricos que tenían las mujeres en el momento. Ya siempre las mujeres, cuando estamos en un estado de presión, de depresión y también de sentirse muy frustradas, casi siempre se documenta allí sus reacciones en torno a los sexuales. Entonces pueden asumir psicopatologías, sea desde lo más expresivo, digámoslo así, como lo más orgásmico, hasta lo más sumiso. O sea, hay como toda esa variedad de situaciones y que se estudian por un comportamiento de represión y de frustración. Entonces, cuando leí las historias de estos dos doctores, yo dije, wow, o sea, ya tenía armadas como este tipo de personajes y no sabía muy bien cuál salida narrativa darles. Digamos, como ponerla allí en un diario, me parecía que de pronto no era como tan impactante o como que estableciera un diálogo tan interesante transtemporal. Entonces dije, bueno, efectivamente, uno de los métodos que tenía el doctor Havelock Ellis con sus pacientes, que por cierto las reclutaba y las encerraba en una institución pues mental, y ellas eran encerradas, eran presas de allí, y su manera de comunicarse, la psicoterapia que él proponía, era precisamente la escritura de cartas. Entonces esa escritura intimista que me gusta mucho y que pues en la contemporaneidad se ha perdido la noción de escribir una carta muy pensada, muy sensible, enviarla, que el otro la reciba un tiempo y asimismo
la devuelta de la carta. En la actualidad pues tenemos la mensajería instantánea, y en la mensajería instantánea, que tenemos muchas ganancias, como toda la comunicación a través de la iconología, de emojis y demás, se ha perdido un poco esa decantación íntima del pensamiento que solamente tienes tú como a la madrugada o en tiempos donde no es como muy colectivo escribir. También quise como recuperar un poco esa escritura de las cartas que toman mucho tiempo y que no es algo instantáneo como estamos acostumbrados ahora en la mensajería instantánea. Sabes, te quiero y yo no puedo más. Tu orgullo no deja ni respirar. Cuánto cariño nos negamos ya. Bueno, una cosa que me llamó muchísimo la atención es que finalmente es una historia que tú insistes que es transtemporal, que son situaciones que no tienen, dijéramos, tiempo, y que lo hace uno pensar de que esa situación de esa mujer puede haber sido la misma situación de mujeres desde inicios de los tiempos humanos. Es una perspectiva muy interesante, pero no deja de quedar siempre atada como a las urgencias del mundo en el que nosotros vivimos, el actual, el mundo de la llamada sociedad globalizada, súper tecnologizado, donde predominan los medios de la información, donde uno está prácticamente preso constantemente o al computador o al celular o al iPad, por todo lado. En cierta medida yo veo que tú celebras todo eso, pero al mismo tiempo vas a los dramas que eso supone, porque uno siente que hay una soledad profunda en esa mujer. Sí, mira que es muy acertada tu lectura, Darío, porque precisamente pensé mucho en esa personaje, en la complementariedad, por eso lo vuelvo a tomar, porque ahí tenemos esa unión entre una cyborg y una personaje decimonónica, es decir, ese tipo de mujeres, como te decía ahora, frustradas, reprimidas, su sensualidad, su sexualidad y su sensualidad censurada, pues algo que hemos vivido toda la vida, digámoslo así, ¿no? Solamente en el momento que tu sexualidad sea permitida, o sea, en una relación de pareja o en una relación económica de intercambio sexual, está como muy normado. Entonces, como buscar también otro tipo de situaciones y esas conexiones transtemporales. De hecho, pienso mucho también, por ejemplo, en la personaje Agustina de Delirio, de la novela de Laura Restrepo, que recientemente se estrenó la serie Delirio. Allí es algo nodal la sexualidad de las mujeres. Agustina se revela de su familia a través de la sexualidad porque no soporta conocer la historia de su tía Ilse, a la cual toda la vida le reprimieron la sexualidad. Es decir, era una mujer que no se podía masturbar porque prefirieron amarrarle las manos y encerrarla y enloquecerla totalmente a educarla sexualmente. Ya creo que también la novela apunta mucho a eso. Las grandes falencias que tenemos actualmente en las emocionalidades, en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, es porque carecemos de una educación sexual que sirva a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Creo que eso es muy importante. O sea, tenemos tantos feminicidios, tantas situaciones de acoso, porque tenemos una sociedad actual educada a través de la pornografía. Y la pornografía en internet, que no es lo mismo la pornografía anterior, que tenías que alquilar una película, cosas así. Ya cualquier persona en la intimidad de su computador puede ver pornografía, y eso ha trastornado muchísimo a nuevas generaciones. Y pues en realidad la educación sexual nunca ha sido una preocupación del sistema educativo, en realidad nunca ha sido, y pienso que eso debe trabajarse muchísimo. Pensaría que al tiempo trabajar en una educación sexual partiendo de enfrentar los temas de la sexualidad de manera directa y no soterrada, hipócrita, creo que podría ayudar a una sociedad como educada emocionalmente mejor y reduciría pues muchas violencias basadas en género. Ahí voy a una pregunta ya más aterrizada, porque es que tú eres una profesora que tiene grupos de investigación, que trabaja muy de la mano con los estudiantes, que comparte mucho con el mundo estudiantil en el campus de Meléndez. Has sido profesora por más de 20 años de la Escuela de Estudios Literarios. Quiero preguntarte ¿este texto ya has tenido retroalimentación de estos y estas jóvenes con las que tú siempre estás en contacto? Sí, de hecho es muy interesante, y pues cuando uno escribe literatura erótica pues se enfrenta a eso, ¿no? También porque muchas personas, si le conocen a uno, a veces no se puede diferenciar mucho, no pueden hacer como esa disociación entre la autora y sus personajes, ¿no? Ese es como uno de los principales retos. Lo pensé precisamente al sacar mis relatos y mi novela erótica, y pues me ha gustado mucho que mis estudiantes me lean. Me ha gustado, de hecho, terminando el semestre pasado estuve invitada en la clase Sexualidades Transgresoras de la profesora Judith González, que ella es profesora de historia, esta clase de Sexualidades Transgresoras, y ella me invitó allí y puso a leer mi novela a sus
estudiantes y fue un encuentro supremamente interesante. La verdad que estas chicas y chicos de 20, 21 años, 22, me lean y hicieron preguntas súper interesantes y efectivamente caían también en la cuenta. Antes hablaba conmigo, sino con la lectura misma de que necesitamos enfrentar este problema de la educación sexual. Es necesario hablar de sexualidad, que es necesario pasar ya esa noción de que todo lo sexual es pornográfico, por ejemplo, y que el erotismo es como algo, no sé, o pasado de moda. ¿Qué significa el erotismo en una sociedad que tiene totalmente la mirada pornográfica, no? ¿Qué es el erotismo allí? ¿Qué significa? ¿Y qué significa hablar de la sexualidad íntimamente, más allá de buscar siempre solamente el instante mismo del encuentro íntimo? Sí, eso lo podemos vincular a este trago amargo que hemos tenido con la muerte de Sirley López en Palmira. Afloraron todos los problemas que hay en este campo, en la comunidad universitaria, para que nos des tus opiniones alrededor de esto que ya has venido insistiendo en la educación, del tratamiento, de saber tratar la sexualidad, porque en el fondo está ahí. Claro. Sí, profe, gracias por la pregunta también, porque yo lo llamo así, fue una tragedia que nos ocurrió el semestre que recién se acaba. Sirley estuvo de hecho presentando una ponencia en las jornadas estudiantiles de investigación en literatura 3.0. Ella hizo una ponencia sobre la violencia simbólica contra la mujer en Leopardo al Sol de Laura Restrepo. Y pues ocurre esta situación. Ella cae presa de una bala perdida, de un feminicida que fue a matar a su expareja. Y además que muy joven, la otra niña que es la expareja del homicida, del feminicida y suicida posteriormente, una niña de 19 años. Es decir, cuánta importancia se le dan a las relaciones de pareja tan intensas, tan obsesivas, tan tóxicas en la actualidad. Es decir, muchas personas piensan que si no tienen una relación de pareja no son nada, no valen nada, no le gustan a nadie. De hecho, han aflorado muchos problemas en torno a esto y que se vislumbraron desde este feminicidio tan insoportable, porque precisamente todos los estudiantes empezaron a preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque de repente alguien con el que tuviste una relación, no sabemos en qué términos, piensa que puede ir a disponer de tu vida y de la vida de los demás. ¿Hasta qué punto llega ese desequilibrio emocional y humano en las personas que deciden hacer esto? Además, porque es algo que ocurre a diario, o sea, es algo de verdad escabroso. ¿Cuántos feminicidios hay? ¿Cuántos ataques de exparejas a mujeres hay? Eso es realmente un dato escabroso. Y hablando precisamente con la comunidad estudiantil durante este paro que ocurrió a partir de este feminicidio, pues se analizaba eso. Analizábamos que hay muchas personas en toda parte, pues en este caso al interior de la universidad, que ejercen violencia basada en género, desde el lenguaje, publicaciones en chat, comentarios en las redes sociales, y que parece que se pasan por alto, porque pues uno de los síntomas de la actualidad es que como escroleas o pasas la página siempre viendo casos y ves casos y casos, otro feminicidio, otro ataque, entonces como que se normaliza un poco ver esas noticias. No es lo mismo ver una noticia de repente y que haya el gran escándalo, sino que ya la gente ven tranquilamente la noticia de un feminicidio, como ver que salió un nuevo producto, como ver que hubo un accidente de tránsito. Entonces creo que esa normalización de ver la información en la pantalla y pensar que no, pues no me ha pasado a mí, esa otra persona, creo que ha insensibilizado mucho en general a toda la humanidad, y que pues nuestras generaciones más jóvenes están siendo, digamos, como las más afectadas en eso. Esas generaciones nuevas están pidiendo a gritos que se les escuche, están pidiendo a gritos tener también como herramientas para agenciar sus emociones, porque es que en realidad no saben. O sea, venimos de una generación que también estuvo presa en pandemia, y hay chicos y chicas que solamente socializan en la virtualidad, que cuando tú los tienes físicamente son personas que ni siquiera te pueden sostener la mirada, que sufren de una ansiedad horrible por el contacto físico con las otras personas. Entonces así mismo eso se va presentando ya. Recordemos también que hace poco pues salió esta serie Adolescencia, que salió en Netflix, que pues fue muy comentada porque revela un problema de los hombres allí desde chiquitos, desde niños que pasan a la adolescencia educados solamente por la pornografía, y que llegan a pensar que tienen las mujeres que aceptarlos y que tienen que haber unas relaciones, digámoslo así, normales o normadas, y cuando esto no ocurre, pues hay un desajuste muy fuerte. Y pues llamamos que este tipo de chicos, por ejemplo, ya tomando la herencia de Matrix, de la píldora azul y la píldora roja, estos chicos se toman como la Black Pill. Se toman la Black Pill donde ya nada importa, donde ya están abocados al abismo,
y ya entonces soy el absoluto perdedor, pero si soy absoluto perdedor entonces puedo disponer también de la vida de los demás. Y hay muchos casos de este tipo de personajes que pues han llevado a la muerte a muchas personas por pensar que simplemente no los aceptaron. Entonces creo que es un problema grande y que nosotros como docentes debemos en realidad aprender a manejar y empezar a manejar transdisciplinariamente desde lo que enseñamos, cómo se vincula eso con la educación emocional de nuestros estudiantes. Bueno, hemos hablado aquí con Ida Valencia Ortiz. Vamos a hacer una segunda parte de este programa porque Manuscrito Hallado en un Lindo sugiere muchas cosas que nuestro interés es que lo vinculemos también a esta larga experiencia que tú tienes académica dentro de la universidad y en este trato tan intenso que has tenido con tus estudiantes. De manera, Ida, que te agradecemos mucho haber estado en este programa. A nuestros oyentes les anunciamos la segunda parte con Ida Valencia Ortiz. Te agradezco haber estado aquí en este programa. Muchas gracias, maestro Darío. Muchas gracias a la emisora de la Universidad del Valle también por dar el espacio. Y pues yo fascinada de conversar para generar cambios realmente necesarios que necesitamos al interior de nuestra universidad. Bueno, muchas gracias. En este espacio musical nos acompaña nuestra invitada Ida Valencia Ortiz, quien nos trae una propuesta sonora cargada de frescura y sentido crítico. Este trabajo no solo despliega melodías que fusionan lo lúdico y lo contestatario, sino que también traza un manifiesto sonoro donde la ironía, la autogestión y la mirada femenina que se convierten en ejes de un lenguaje musical propio. Resplandeciente día para toda nuestra comunidad oyente. Hoy en nuestro espacio sonoro presentamos a la agrupación musical Las Yumbeñas con su álbum Jumbotopía del 2019. Esta agrupación, formada por Laura, Daniela y Juan Felipe, tuvieron su vida artística del 2015 al 2022 cuando decidieron separar sus rumbos. El álbum que presentamos hoy, Jumbotopía, tiene canciones tan interesantes como Japón es más alcanzable que la felicidad o Procesos del Fuego. También está Ansiedad Social y Motos y Bebés. En este álbum, como en un álbum anterior que tienen llamado Ya me cansé de llorar, voy a vomitar, exploran precisamente ese cúmulo de sensaciones que tenemos en la contemporaneidad, donde nos debatimos entre ser felices, entre ser sociables, entre ser espirituales, entre ser artistas. Es una agrupación muy interesante que tuvieron su auge en la ciudad de Bogotá. Y bueno, combinan ritmos de un rock básico clásico, combinan ritmos transformados también un poco en un grunge. Tienen una exploración muy interesante que les va a gustar muchísimo y pues exploran de manera muy interesante todos estos sentimientos de la diversidad. Así que con ustedes, Las Yumbeñas y su álbum Jumbotopía. Ahora Darío Venado Restrepo y nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera les desea un feliz resto de domingo y los esperamos aquí la próxima semana en Univalle Estéreo 105.3 de la FM. Soñando que despierto
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.